Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Tema a analizar este día, la economía, las finanzas, el estado de la región. Tenemos dos especialistas. Quiero saludar hasta San José de Costa Rica al doctor Alberto Mora Román. Es el coordinador de los programas de Estado de la región. Y aquí en Tegucigalpa nos acompaña el doctor Julio Raudales, a quien le damos también la bienvenida y gracias por compartir con nosotros. Julio, siempre es un gusto. Un placer, Rosendo, estar en esta noche compartiendo contigo y con el querido amigo don Alberto Mora. Bueno, quiero arrancar con usted, doctor Mora, para que nos ilustre qué ha dejado como hallazgos de trascendencia, para luego ir desglosando muchos de ellos por el impacto que tienen en la región centroamericana, este informe reciente que ustedes han compartido y que muestra nuevamente a los países de América Central muy vulnerables en diferentes aspectos. Buenas noches nuevamente y gracias por estar con nosotros, doctor. Muy buenas noches, gracias por la invitación, un gran saludo a Julio. Si miramos la evolución reciente de los países de Centroamérica y República Dominicana, lo que podemos encontrar es que en el ámbito económico a nuestros países no nos ha ido mal. Hemos logrado niveles de crecimiento económico que antes de la pandemia eran superiores al promedio de los países de América Latina y el Caribe, y que después de la pandemia hemos podido, en la mayor parte de los casos, recuperarnos del shock que generó la pandemia. Sin embargo, esto lleva consigo algunos retos y retos que debemos de estar muy atentos, porque este crecimiento económico se ha dado sobre la base de agregar cada vez más personas al mercado de trabajo, no así por mejoras en nuestra productividad. Lo que quiere decir es que debido al hecho de que estamos en un proceso de transición demográfica, donde sobre todo en los países más grandes, más poblados de la región, como Honduras, la proporción de población en edad laboral es cada vez mayor, pues se agrega esta población al mercado de trabajo y ello ha contribuido a lograr ese crecimiento económico. Pero bueno, esta forma de crecer no será una alternativa en 10, 15 o 20 años cuando no tengamos la cantidad de personas jóvenes que tenemos en este momento. Y no nos estamos preparando para eso. Imagínense lo que será para nuestros países tener sociedades envejecidas como las que actualmente tienen Europa o Japón, con niveles de productividad tan bajos como los de países africanos. En esas condiciones, la posibilidad de crecer no será posible. Y esa fuerza laboral, doctor. Atención. Sí, esa fuerza laboral, doctor Mora Román, ¿cómo la debemos aprovechar ahora mismo en la región? Más allá de estar pensando en algunas políticas que escuchamos, en gobernantes que siguen culpando de algunos retrasos al tema de la pandemia que usted nos hacía referencia, y de pronto vemos cómo mano de obra, incluso calificada, se nos está yendo. Imagínense ustedes que de cada 10 personas que hoy por hoy en Centroamérica y República Dominicana están en edad laboral, 6 tienen primaria completa o menos. Eso es 6 años o menos de educación formal. Bueno, estas personas estarán activas en el mercado de trabajo durante 20, 30 o 35 años más, y con estos niveles tan bajos de educación formal será imposible que puedan realmente acceder a puestos de trabajo de mejor calificación, de mejor remuneración y por supuesto
a incursionar en las nuevas actividades productivas que se vislumbran hoy como una realidad a la luz de la cuarta revolución industrial, de la inteligencia artificial, de la automatización de procesos productivos. Y aunque desde nuestros países esto a veces nos parece ciencia ficción, lo cierto es que hoy existen empresas que están operando en nuestros países que forman parte de cadenas globales de valor donde estas dinámicas son hoy una realidad y tenemos que prepararnos para ello. Bueno, ¿cómo lograr elevar el bajo nivel educativo de nuestra fuerza de trabajo? Bueno, la educación y formación técnica profesional que impartida por los institutos de formación profesional que existen en los países y también por las alternativas que ofrecen los ministerios de educación a través de los colegios técnicos profesionales, es algo que deberíamos de valorar, redimensionar y visualizar como una alternativa estratégica para esta población que, como mencioné, hoy está activa en el mercado de trabajo con un bajo nivel de educación formal. Por supuesto que es necesario también repensar la economía, repensar los incentivos para la modernización productiva, para la atracción de inversión hacia actividades de mayor valor agregado y mayor productividad. Pero debemos articular, por un lado, la actividad económica con el sistema educativo y posteriormente lograr esas sinergias que son las que nos van a permitir a mediano y largo plazo, como mencioné, avanzar en materia de modernización de nuestras economías y de elevar el bajo nivel de productividad laboral que tenemos. Sí, muchas gracias, doctor. Ya vamos a volver con usted. Quiero las consideraciones de Julio Raudales, que debemos decir también es el rector de una de las universidades privadas de prestigio en nuestro país. Y decía el doctor Mora Román que gran parte del desarrollo de países que hace 70 años estaban peor que nosotros, lo encontraron en la educación. Y esto nos lo han repetido ustedes, las personas de academia, Julio, no de ahora, de siempre. Viene la política, va la promesa de que vamos a mejorar, que vamos a cambiar, pero lo que encontramos a nivel de nuestro mercado es más de lo mismo. Y cuando vamos a los niveles de profesionalización a alto nivel, en rangos universitarios, ¿qué estamos encontrando? Que esos jóvenes también preparados por las universidades se nos están yendo. Entonces, ¿qué impacto deberá tener a futuro los gobiernos para mejorar en esa área, Julio? Bueno, Rosendo, es totalmente correcto lo que acaba de mencionar Alberto Mora desde Costa Rica. Y yo destacaría 3 elementos de lo que él dijo que vale la pena traer para el caso de Honduras. Primero, evidentemente el informe de Estado de la región nos revela las grandes diferencias que existen entre los países en Centroamérica, destacando el comportamiento de Panamá y de Costa Rica, por un lado, y de la misma República Dominicana, en donde los indicadores muestran algunos datos que revelan una mejor marcha en prácticamente todos los sectores de la economía y de la sociedad de esos países, en contraposición o en contraste con lo que sucede en Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y Nicaragua, en donde por supuesto hay un retraso todavía mayor. Sin embargo, la región misma en sí, si la comparamos con el resto del mundo, adolece de algunos problemas estructurales que todavía no ha podido superar. Y eso lo mencionaba claramente Alberto, decía, hay un factor importantísimo que es la productividad. Y yo he estado haciendo mucho hincapié en esto en los últimos días, pero parece que mi voz no se escucha o se deja oír muy poco ante el bullicio que hacen las voces oficialistas, no de este gobierno, sino de todos los gobiernos anteriores incluso, pero también de este,
diciendo que sí tenemos un crecimiento que está, que el de 3.5% del crecimiento del Producto Interno Bruto hasta 4%, pues es mayor que el promedio latinoamericano y que Honduras está pero por encima. aquí, ya que entramos a esa área, Julio, y no perder el hilo, y me gustaría también que si quiere intervenir mucho mejor para enriquecer, doctor Mora Román lo puede hacer. Cuando hablamos de esto del crecimiento económico y que decimos que este país con relación al otro está mejor, pero donde debemos remitirnos a lo que tenemos en Producto Interno Bruto, porque no estamos hablando del mismo nivel de la economía si comparamos el crecimiento de Honduras 3.5 con el 3.1 que puede tener Guatemala, un 2.9 que es una economía mucho más robusta, no digamos el ejemplo que ponían ambos de la República Dominicana. Sí, y fíjate, y yo me voy todavía más allá, porque algo que mencionan mucho nuestras autoridades cada vez que tratan de reconocer o de exaltar el asunto del crecimiento económico en nuestro país es que dicen que crecimos por encima del promedio latinoamericano, pero ese promedio latinoamericano involucra a Brasil, por ejemplo, con un Producto Interno Bruto arriba de los 400.000 millones de dólares, mientras que nosotros apenas con 3.000 millones, ¿verdad? Con 30.000 millones de dólares. Entonces no podemos comparar ese crecimiento de Brasil, que probablemente es menor que el de Honduras, porque creció quizás 1.5 o 2%, lo cual significa muchos miles de millones por encima de lo que crece Honduras, comparándolo con nuestro país. Pero ese es un elemento que en primera instancia me parece que vale la pena reconocer. Y lo que dijo Alberto, que ese crecimiento se explica principalmente por creación de puestos de trabajo, por mejora en el número de empresas que se instauran en el país, pero cuando lo medimos por productividad, es decir, cuánto es la ganancia que obtienen esas empresas y cuánto es el ingreso que obtienen esos trabajadores nuevos que se incorporan al mercado laboral, a pesar de las diferencias que existen entre países como Panamá y Costa Rica con otros países como Honduras y la misma Nicaragua, vemos que el gran problema justamente está ahí en ese tema de la productividad. ¿Por qué? Por lo que mencionaba adecuadamente Alberto, porque nosotros estamos en este momento con un bono demográfico, somos sociedades bastante jóvenes y por supuesto que tenemos elementos entonces para que si estos jóvenes se incorporan al trabajo, que ya sabemos que no es la realidad de Honduras, puede ser la de Costa Rica. Es una fuerza laboral para el famoso Triángulo Norte no aprovechada. No aprovechada en el sentido de que como no se abren puestos de trabajo, o los puestos de trabajo que se abren en nuestros países son de muy mala calidad, entonces los jóvenes optan por irse del país a otros lugares. De hecho, Costa Rica ha tenido una migración muy fuerte por parte de Nicaragua y nosotros los hondureños, nuestros jóvenes, pues no se van para Costa Rica, pero sí se van para México y para los Estados Unidos, con lo cual hacen que ese potencial que tenemos nosotros de mano de obra, de bono demográfico, de jóvenes que pudieran integrarse si tuvieran una oportunidad, no lo hacen. Pero fíjate, yo quiero destacar y subrayar el problema que señala Alberto, porque me parece que es importante y qué bueno que alguien que estudia la región, que ve con objetividad los problemas que tenemos como países de esta área geográfica, están sucediendo, porque aquí en Honduras solemos no hablar mucho de ese tema. El tema de la productividad es clave y la productividad, como bien decías, Rosendo, está muy ligada al tema educativo, por un lado, la productividad del trabajo, a la inserción en nuevas tecnologías, que lamentablemente tampoco nosotros tenemos mucho espacio para eso, pero también la productividad de las empresas. ¿Por qué? Porque si las empresas no tienen también ese acceso adecuado a la tecnología, pierden competitividad y eso hace que no sean tan productivas y que la región, y en este caso el país, específicamente Honduras, no sea tan atractivo para invertir como sí lo pueden ser otros países, algunos cercanos. Ya vimos cómo México ha atraído esa gran cantidad de empresas chinas que se trasladaron producto de la guerra comercial que tiene China con Estados Unidos actualmente, que se vinieron para México y nosotros no pudimos hacernos cargo de eso debido justamente, por un lado, a la falta de facilidades que existen en el país para generar confianza a los inversionistas, pero por otro lado, porque nuestros trabajadores, jóvenes y no tan jóvenes,
no tienen la capacitación adecuada para integrarse a ese tipo de empresas. Alberto, ¿cuáles son las políticas que deben desarrollar los gobiernos y que de pronto a nivel del área centroamericana se nos puede ilustrar con un ejemplo clave? Le reportaron a países como Costa Rica llevar inversión de grandes transnacionales de los Estados Unidos. Ya sabemos que la economía de Panamá tiene una parte por el tema del canal, a pesar de las dificultades que tiene por la falta de agua. Y no comparemos también lo de República Dominicana, donde un sector como el turismo sí lo han desarrollado de una manera maravillosa. Pero ¿qué está al alcance de estos países del Triángulo Norte para ser un atractivo a la inversión? ¿Cómo ir? Necesariamente la clave está en tener visión de mediano y largo plazo. En el corto plazo no podemos lograr establecer las conexiones y la articulación que se requiere entre el sistema educativo y de formación técnica profesional y el mercado laboral, las dinámicas productivas. Se requiere una visión de mediano y largo plazo que permita visualizar a qué actividades productivas le voy a apostar como país y cuál es el tipo de recurso humano que yo necesito para llevar adelante esas actividades productivas. Porque incluso una persona especializada en construcción o en mantenimiento de sistemas eléctricos o de fontanería, mantenimiento de edificios, es un perfil profesional que no, o técnico, que no se logra formar en 2 o 3 meses, ¿verdad? Si usted realmente requiere que esa persona esté bien calificada, requiere cursos de por lo menos 1 año o 2 años para lograr tener la calificación y las competencias que probablemente se van a requerir en un puesto de esa naturaleza. Y entonces usted necesita pensar que en 2 años va a necesitar tal cantidad de recurso humano con cierta formación para comenzar a buscarlo hoy y a poder capacitarlo y formarlo hoy. Y en nuestros países hay un déficit importante de planificación, de visión de mediano y largo plazo, que permita acumular esfuerzos en el tiempo para alcanzar los resultados esperados o deseados. En el caso de Costa Rica, eso sucedió en el pasado. Costa Rica hizo una apuesta por la atracción de inversión externa directa en el sector de alta tecnología y comenzó a crear las condiciones para que eso se diera, tanto mediante la atracción de talento humano para las actividades profesionales y técnicas relacionadas con la operación de este tipo de empresas, como para generar las condiciones e incentivos de tal manera que esas empresas decidieran instalarse en el país. Y me refiero a condiciones de estabilidad social y política, de seguridad, de suministro de energía, de plataformas y tecnología de comunicaciones, que entonces permitió ir articulando una cosa con la otra. Pero, por supuesto, esto no se hizo de un año para otro, requirió un proceso de más de 10 años de esfuerzos continuos y sistemáticos como parte de una política pública continua que permitiera, por un lado, generar recurso humano calificado y, por el otro, generar las condiciones para la instalación en el país de este tipo de empresas. Esto como un ejemplo, ¿verdad?, de lo que deberíamos de tener en mente en nuestros países a la hora de buscar la articulación entre la producción
y el mercado de trabajo. Ahora, en relación con lo que ustedes conversaban hace un momento sobre el crecimiento económico, es importante Solo prestarle permítame, atención. doctor Mora Román, aguárdame un momento, voy a hacer una pausa para luego seguir con el desarrollo de este interesante diálogo que nos permite revisar cómo está la región en materia financiera. Por favor, ya vuelvo con usted. Hacemos la pausa. Nos acompaña el doctor Alberto Mora Román desde Costa Rica y aquí en el estudio de TSI, don Julio Raudales. Ya volvemos. Seguimos al banquillo con nuestros invitados de hoy, don Julio Raudales y el economista y sociólogo costarricense Alberto Mora Román. Tenía usted la palabra, doctor, en el tema del crecimiento económico. ¿Qué registros deja este informe de la región? Quizás aquí lo que habría que destacar es que no cualquier tipo de crecimiento económico nos conduce al desarrollo. ¿Y por qué menciono esto? Porque puede ser que ese crecimiento económico, por ejemplo, se haya dado a costas de un uso depredador e intensivo de recursos naturales. El consumo de recursos forestales o el deterioro de los ecosistemas, la extracción de minerales del subsuelo con efectos altamente contaminantes. Y en estas condiciones, ese beneficio económico que pudiera generar en el corto plazo el crecimiento va a comprometer las posibilidades de crecer hacia futuro, ya sea por el deterioro causado o por la imposibilidad de que esos recursos vayan a estar disponibles para las generaciones venideras. Y esto es algo que debemos tomar en cuenta. Debemos buscar oportunidades de crecimiento económico que sean sostenibles en el tiempo, que emprender el negocio, la actividad hoy no implique que eso no va a ser viable en 5 o 10 años. Entonces es necesario tener esto en cuenta y lamentablemente en nuestros países lo que encontramos mucho es desarrollos productivos que tienen estas características de ser altamente contaminantes, de ser intensivos en el consumo de recursos naturales y esto al final lo que genera pues es entornos degradados y entornos que incluso no permiten las dinámicas sociales, culturales y productivas hacia futuro. Sí, Julio, decía el doctor Mora Román el tema de la planificación, de la estrategia, del diseño de políticas públicas adecuadas al país y no vivir inventando e improvisando, que parece ser el común denominador en muchos países de la región. Y sumamos a ello, contrario a lo que podemos observar en algunas naciones, y ponemos nuevamente el ejemplo de Costa Rica. Aquí solo vivimos en política. ¿Eso qué tanta dificultad genera en proyectos económicos a corto, mediano y largo plazo exitosos? Bueno, mira, yo creo que Alberto mencionaba específicamente un tema crucial y es la visión de largo plazo. Y en su ejemplo sobre el crecimiento económico quedó bastante más claro. A ver, puede haber crecimiento económico si nos dedicamos a extraer de la naturaleza con fuerza. Eso han habido muchos ejemplos claros de países que crecen en una primera etapa porque descubren petróleo en su territorio, por ejemplo, y lo explotan a mansalva, crecen un buen rato, pero luego el crecimiento se apaga debido a esa falta de visión de largo plazo que se debería tener cuando se piensa en el desarrollo de las naciones. Entonces, es evidente que la falta de una visión de largo plazo, de una planificación adecuada, puede tener un impacto muy fuerte sobre
el bienestar futuro del país. Sobre todo, repito, si esto, como bien decía Alberto, no, si este crecimiento obedece a la explotación inmisericordia de recursos y sin que esta explotación sea sostenible y además esté dirigida también a permear algunos otros sectores que pueden ser muy importantes y que no requieren tanto de recursos naturales. Por ejemplo, la tecnología, por ejemplo, las mejoras en las capacidades para hacer emprendimientos que vayan justamente muy permeados por elementos tecnológicos, ¿no? O lo que Joseph Schumpeter llamaba la famosa destrucción creativa, ¿verdad? Es decir, estamos destruyendo, sí, ¿verdad? O estamos, mejor dicho, aprovechando recursos naturales, pero al mismo tiempo creando elementos para que en el futuro el crecimiento pueda beneficiar a las personas que se van que van a vivir en aquellos momentos. Yo recuerdo, Rosendo, que hace ya 25, 26 años después del huracán Mitchell, el ingeniero Flores, que era el presidente en aquel tiempo, decía que él solo quería dejarle una cosa a los niños hondureños y era educación. Sin embargo, la planificación que se hizo en aquel momento, el famoso programa Education for All, o Educación para Todos, ¿verdad? Que lo que buscaba era mejorar la calidad y la matrícula, la expansión en la matrícula, sobre todo en los niveles más básicos, se comenzó a hacer en los primeros 3, 4 años, pero luego vino otro gobierno y destruyó todo. Ese es el gran problema de la política. Correcto, y dejó que se diluyeran todas aquellas iniciativas que existían, vinieron con otras iniciativas que a su vez el gobierno entrante también destruyó. Entonces, mientras en el país no existe esa visión de sostenibilidad y de arraigo de programas de largo plazo, va a ser muy difícil porque, como bien decía también el profesor Mora, es muy difícil que estas cosas se den de un año para otro. El acceso a la tecnología, las mejoras en la productividad en el trabajo y en el capital se dan en plazos que no pueden ser inferiores a los 5 o a los 10 años, ¿verdad? Ahora, Julio, aquí y doctor Mora Román, hay un punto clave y son los equilibrios que se debe tener. Estamos claros que la tecnología es una gran apuesta de desarrollo, pero al mismo tiempo hay unas áreas que como tal no las debemos descuidar. Hace unos años atrás, durante el periodo de la pandemia, los organismos internacionales hablaron e insistieron mucho para los países del área en volver también los ojos al campo. Un área que en parte la hemos descuidado y hay una combinación adecuada entre la fuerza laboral, entre la tecnología y esa apuesta puede ser también de éxito para estos países que tienen grandes extensiones con vocación agrícola. Pero ¿qué encontramos? Que ya en estos países, y hablo en el caso puntual de Honduras, ya vamos a conocer los datos de Costa Rica, estamos con problemas de producción, si aquí estamos importando productos que perfectamente los podemos comprar en Honduras, pero no los tenemos. Julio. Sí, bueno, por un lado, Rosendo, está el tema de la reducción en las capacidades que tiene la tierra hondureña para producir, debido al factor que mencionaba Alberto, debido a la erosión del campo, debido a que esos territorios se han vuelto poco productivos porque no se les ha tratado con sostenibilidad. Se utiliza la tierra de manera inmisericordia y esto definitivamente afecta la productividad a largo plazo de los territorios, pero por otro lado hay una serie de factores que están afectando esto también. Las tasas de interés elevadas que evitan que haya que las actividades agropecuarias tengan o sean atractivas para aquellos productores que quisieran entrar. Y por otro lado, hay muchos factores también, y eso es importante decirlo porque casi nadie lo menciona, Rosendo, acá en el país. Hay factores de corto plazo que tienen que ver con políticas que mueven indicadores de corto y mediano plazo que no están siendo consecuentes.
Por ejemplo, está muy claro, y eso lo dice el Fondo Monetario Internacional cada vez que viene acá, que el tipo de cambio real hondureño está sumamente apreciado. Y eso evidentemente constituye le quita incentivos a la producción porque preferimos entonces estar importando bienes de consumo alimenticio en vez de producirlos por nosotros mismos porque nos sale demasiado caro. Entonces, ese tipo de incentivos, ese tipo de malas señales que se está dando a través de los precios relativos en el país están afectando también la productividad y van a terminar haciendo que colapse la economía del país en el mediano plazo si no tomamos decisiones adecuadas. Pero eso no es devaluación. Tal vez Sí. quisiera agregar que para estas dinámicas que estamos, sobre las que estamos conversando, de articulación entre educación, producción, crecimiento económico, talento humano, el entorno internacional, esto no se puede hacer sin un Estado robusto y con capacidad para diseñar e implementar políticas públicas. Y acá encontramos el meollo del asunto en nuestros países, en Honduras, pero en el resto de la región también. La capacidad de los estados para generar esa sostenibilidad, esa continuidad de políticas públicas es muy limitada, no solo porque con cada cambio de gobierno cambian las prioridades, sino porque los estados no tienen la capacidad financiera muchas veces para generar las inversiones que este tipo de políticas requiere. Y es por eso también fundamental el rol de los partidos políticos, porque recordemos que los partidos políticos tienen en una democracia, los partidos políticos tienen la posibilidad de ejercer la vigilancia, la fiscalización, el control, y parte de esa labor tiene que ver con que el Estado realmente esté priorizando los asuntos que son vitales para el bienestar de la población. Y acá hay que poner mucha atención en esto, porque en nuestros países lamentablemente los partidos políticos son cada vez menos institucionalizados, más se parecen más a una maquinaria que se pone a funcionar cada vez que hay elecciones, pero que en época no electoral se apaga y se guarda. Y esto impide que los partidos cumplan con ese rol fundamental que tienen de servir como catalizadores entre las necesidades y expectativas de la gente y el sistema político, el Estado y sus instituciones. ¿Y el rol de los entes financieros, cuál debe ser para impulsar estas políticas que pueden contribuir a un cambio, doctor Mora? Bueno, es clave, por supuesto, el Poder Ejecutivo, es decir, los ministerios, las secretarías, que logren con visión de mediano o largo plazo definir prioridades y ejecutar una serie de programas y políticas asociadas a esas prioridades, pero es fundamental, por ejemplo, que desde el Congreso Nacional se asignen los recursos financieros disponibles y necesarios para que esas políticas se puedan implementar y estar también vigilantes de que esos programas se ejecuten, de cuáles son los resultados que están generando esas acciones. En nuestros países, lamentablemente, somos especialistas en inventarnos alternativas o posibles soluciones a las cosas, ensayar distintas políticas y medidas, pero somos muy malos evaluando. Y es que antes de desechar una línea de política pública deberíamos evaluar los resultados. Y lamentablemente en nuestros países desechamos sin antes evaluar y sin antes dar seguimiento a lo que estamos haciendo. Y acá hay que prestar mucho más atención a esto. Por el final de cuentas, lo que está en juego son recursos y es tiempo que son muy valiosos
para países como los nuestros, donde cada vez los márgenes de maniobra son más reducidos. Muy bien. Vamos a una pausa, ya volvemos aquí en Al Banquillo, nos acompañan los economistas Alberto Mora Román y Julio Raudales. Ya regresamos. Seguimos Al Banquillo revisando la situación actual de la región centroamericana. Quedó un punto pendiente, Julio, cuando planteaba realidades sobre la economía, eso es de evaluación. Eso es darle al Lempira el valor real que debe tener para poder confrontar adecuadamente los compromisos que el país tiene frente al resto del mundo. ¿Y cuál es entonces esa realidad de ustedes que conocen de un tema que es muy complejo, que nosotros nos vemos obligados a consultarles a ustedes, los especialistas, para que los ilustren? Porque, reitero, es muy complejo y a la vez delicado. Este elemento, aquí nos hablan de esta realidad de la devaluación y se hacen las cruces. Y siempre nos dicen es que genera mucha incertidumbre en el mercado y eso es fatal para la economía. Lo que está sucediendo, Rosendo, es que la brecha comercial del país se está ampliando negativamente de forma muy fuerte en los últimos años. Es un tema que tiene que ver exclusivamente con las políticas públicas que se han seguido en el país durante los últimos periodos. Entonces, hay que buscarle una explicación al por qué se está abriendo esa brecha de forma negativa y le está haciendo tanto daño. Entonces, cuando a mí me llegan a preguntar siempre por qué estamos perdiendo reservas internacionales en el país, hay que buscar esa explicación por el lado real, es decir, ¿qué es lo que está pasando? Las importaciones están creciendo en el país, las exportaciones están menguando y eso hace, repito, que la diferencia que se da entre exportaciones e importaciones se haga más grande y que el Banco Central tenga que entrar a defender el tipo de cambio utilizando sus reservas internacionales. Esa es la explicación originaria que se da. La pregunta es, ¿qué hacemos? Y el riesgo que tenemos y tomamos como país al no hacerlo. Claro, porque ya vivimos eso y yo sé que vos quizás estabas muy pequeño, Rosendo, pero yo lo recuerdo muy bien porque yo ya era un adulto en aquel tiempo. Hay que recordar lo que sucedió en 1989, cuando se abrió un enorme dique y no habían dólares en el país porque se habían acabado las reservas. Hay que evitar llegar a una situación de este tipo. Bueno, no sé si evitar, si aquí hay lugares, ahora ha mejorado un poco en los últimos días, pero hemos enfrentado esta dificultad, Julio, que se iba y no encontrábamos la divisa estadounidense y en cantidades pequeñas, en el acceso que puede tener un comerciante normal o un ciudadano que ocupa divisa estadounidense para un viaje. Claro, y es importante, yo sé que este problema lo tienen mucho menos en Costa Rica porque allá el asunto de la devaluación o del valor del colón frente al dólar es un tema que se discute muchísimo menos que aquí, ¿verdad? Pero de todos modos es importante recalcar, Rosendo, a ver, no se trata acá de beneficiar a un sector como lo es el sector exportador, ¿verdad?, que muchas veces se acusa de eso. Se trata de, repito, darle a la posición que Honduras tiene frente al resto del mundo en términos de comercio el valor que tiene en realidad. Porque si para los extranjeros comprar los productos hondureños es demasiado caro en el corto plazo, prefieren írselos a comprar a Nicaragua o a Guatemala o a El Salvador, que son más competitivos, ¿verdad?, de forma artificial, porque es Honduras, es el gobierno de Honduras, y en este caso más bien la Autoridad Monetaria de Honduras, quien ha hecho que artificialmente se encarezcan los productos de exportación hondureños. Estamos con un tipo de cambio ficticio. Es correcto, esa es la realidad, ¿verdad? Y está muy claro, eso se ve muy claramente cuando examinas el comercio internacional en el país. Pero quiero volver otra vez a lo que decía Alberto, que me parece que es muy, muy importante. El tema de la visión de lo que debe ser el Estado y y aquí sí tiene que valer la redundancia, de la estabilidad que debe de
manifestarse siempre para que esto permita que haya confianza es crucial, Rosendo. Y eso me parece que es algo que hay que rescatar de lo que mencionaba Alberto, ¿verdad? Las grandes diferencias entre países como Uruguay, para mencionar países latinoamericanos, como Costa Rica y como la misma Panamá desde 1990 para acá, consiste justamente en lo predictible, en lo predecible que son las políticas, ¿verdad? Y lamentablemente no es lo que sucede aquí en Honduras, donde cada semana, prácticamente ya ni siquiera es cada año y mucho menos cada periodo gubernamental, Rosendo. Cada semana tenemos un sobresalto nuevo. Y evidentemente eso hace que tanto por el lado del consumo, de la demanda, como por el lado de la producción, exista tal incertidumbre que evita que tengamos un desarrollo y un crecimiento que mejore la estabilidad y la armonía entre los hondureños. En el estudio y en este análisis, doctor Mora Román, que han hecho ustedes, ¿qué país es el que muestra la mejor consistencia o el mejor manejo? Después me responde este interrogante. Entiendo que usted quería hacer un aporte, por favor. No, que esto que está planteando Julio tiene que ver con algo fundamental y es el clima de negocios. ¿Qué se requiere para que en una economía se puedan hacer negocios, se puedan desarrollar emprendimientos productivos? Pues usted necesita estabilidad social y política, ¿verdad? Necesita un sistema de administración de justicia que pueda dirimir conflictos que pudieran generarse por el cumplimiento de un contrato entre un comprador y un vendedor. Necesita una institucionalidad que garantice también condiciones de seguridad ciudadana para la operación de las empresas y para el desarrollo de las actividades productivas que desarrolla en el campo, en la ciudad, si distribuye bienes para que esa distribución se pueda dar. Necesita un Estado que permita que usted disponga de las condiciones de suministro de energía, de agua potable que requiere la operación de su negocio y por supuesto requiere de un Estado que emprenda políticas públicas como las que hablábamos al inicio del programa, que le permitan a usted saber que va a disponer del recurso humano con la calificación que requiere para el desarrollo de sus actividades productivas. Entonces, todo esto a veces se plantea en algunos debates que necesitamos reducir el tamaño del Estado, que necesitamos eliminar la intervención del Estado en ciertas actividades sociales y productivas, pero lo cierto es que necesitamos un Estado fuerte y eficiente, con capacidad de garantizar estos elementos que son claves y que difícilmente los va a poder generar esa mano invisible del mercado que muchas veces se piensa que es la que va a resolver todo esto. Sí, vemos mucho hacia los Estados Unidos como el gran aliado nuestro para las contenciones de muchos de los problemas y de las dificultades que estamos viviendo ahora mismo en la región. Debemos buscar otras alternativas para mejorar. ¿Hasta dónde los acercamientos que se han tenido a otras grandes potencias pueden contribuir a ello? ¿O qué refleja este estado de la región, doctor Mora? Creo que es necesario claramente mirar hacia afuera de la región para aprender de las buenas prácticas, de lo que ha funcionado y que ha permitido avanzar o resolver problemas similares a los que hoy tenemos en nuestros países. Pero es también importante aprender de los errores, de aquello que no funcionó también en otros contextos, por lo menos para tratar de no cometer esos mismos errores en nuestras condiciones. ¿Qué podemos aprender? Lo que
de lo que ha funcionado fuera de nuestros países. Ha funcionado, ya funciona muy bien, por ejemplo, el transporte público. En nuestros países, lamentablemente, los sistemas de transporte público son ineficientes, obsoletos, muchas veces absolutamente inoperantes, lo que hace que la mayor parte de la población tenga que invertir o más bien malgastar, malograr proporciones cada vez mayores de tiempo, trasladándose de los lugares en los que vive hacia los lugares en los que trabaja o en los que estudia o desarrolla sus actividades. Este es un círculo vicioso que debemos romper, porque ¿qué tipo de productividad va a tener una persona cuando necesita 3 horas de su tiempo para llegar a su centro de trabajo y 3 horas para regresar a su casa y compartir con su familia al final de la jornada? Estas 6 horas de tiempo improductivo podrían reducirse de manera muy significativa haciendo un uso más eficiente, por ejemplo, de energía, del espacio público, mediante sistemas modernos y eficientes, además amigables con el ambiente. Este es uno de los ejemplos de cosas que deberíamos de estar pensando, discutiendo y buscando la forma de viabilizar en nuestros países. Y aquí sí que de verdad la acción regional sería muy significativa, porque la distancia que hoy existe entre Ciudad de Guatemala y Panamá es una distancia que en los países europeos fácilmente se recorre mediante un tren de alta velocidad en 2-3 horas, ¿verdad? Es decir, la geografía y el relieve claramente pueden ser distintos, pero hay soluciones y soluciones viables que deberían de motivarnos a pensar soluciones distintas, innovadoras, para resolver asuntos como el transporte público y logística, tanto de pasajeros como de carga, que hoy por hoy limita mucho las posibilidades de conexión económica entre nuestros países y, por supuesto, también las posibilidades de desarrollar corredores turísticos transnacionales en una región con tanto que ofrecer al turismo de nuestros países y al turismo extranjero. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Están con nosotros analizando la situación de la región centroamericana los economistas y sociólogos ambos, Julio Raudales y don Alberto Mora Román. Ya volvemos. Seguimos al banquillo, Julio Raudales y don Alberto Mora Román. Lo importante que es ordenarse, vean ustedes, en los servicios públicos, en sistemas de avanzada, como exponía el doctor Mora, el ejemplo de Europa. Otro elemento para cerrar, el tema de la seguridad en la región, seguridad ciudadana, y el tema de la corrupción. Los plantean en este informe cómo tener políticas adecuadas para combatir estos flagelos. Bueno, creo que Alberto mencionó algo que es crucial en su última locución, y es el tema justamente de la calidad de los servicios que los gobiernos pueden ofrecer, porque aquí no se trata, como bien decía él, de tener gobiernos más grandes. El caso de Honduras es paradigmático. Tenemos un Producto Interno Bruto de 900.000 millones de lempiras y el gobierno se come casi la mitad de esa producción en su presupuesto. Entonces, a ver, yo creo que no es que debe desaparecer el Estado ni achicarse necesariamente, pero sí ser eficiente, ser efectivo. Y esto implica tener un Estado fuerte que cumpla con sus objetivos, y para esto se requiere buena planificación estratégica, pero también tener un servicio civil adecuado. Es que aquí de repente, Julio y don Alberto, si fuéramos transparentes, programas como alianzas públicas y privadas serían ilegales, claro, pero no se confía. Decía alguien
extranjero acá en Honduras hace algunos años que parece mentira que Honduras es un país tropical, pero todo el mundo viene a patinar, ¿verdad? Entonces, creo que lograr esa eficacia requiere, en principio, de tener un servicio civil muy profesional y tener una política muy profesional. Y lo mencionaba también Alberto en su alocución. Creo que ha habido, Alberto, un debilitamiento de la polis en el país, y está muy, en la región, mejor dicho, y está muy claro al ver el declive de los partidos políticos, que ya lo mencionabas también, ¿verdad? Es decir, prácticamente, salvo el caso de Honduras, en donde todavía hay un par de partidos que son centenarios, prácticamente en el resto de la región eso ya no existe, ¿no? Y vemos entonces cómo los grandes mesías afloran, ¿no? En Guatemala es ya estructural eso, en El Salvador pues ya tenemos el fenómeno Bukele también, y vemos entonces que ese debate interpartidario se está debilitando cada vez más. Y cierro únicamente con tu pregunta, Rosendo. El tema de seguridad es crucial y es un tema también que se ha deteriorado muchísimo, que tiene preocupados, estoy completamente seguro, a todas las autoridades en la región y también a los países vecinos que se ven afectados por esta inseguridad que está aflorando tanto en nuestros países. Don Alberto, sus consideraciones finales y de paso el agradecimiento por habernos acompañado esta noche. Bueno, en materia de seguridad es un ejemplo de los ámbitos donde es necesario actuar hoy, pero pensando también en el futuro. Y es necesario actuar en varios frentes. Para mejorar las condiciones de seguridad en nuestros países se requiere, por un lado, pues efectivamente profesionalizar las policías, darle mejor equipamiento, mejores recursos para poder hacer su trabajo, pero de manera simultánea debemos actuar sobre los factores de riesgo social que propician de alguna manera el involucramiento, sobre todo de personas jóvenes, en actividades delictivas. Es necesario fortalecer el sistema de justicia para que investigue y procese a quienes delinquen. Bueno, es necesario actuar en todos estos frentes y, por supuesto, que el Estado tenga presencia y control del territorio, especialmente para impedir o hacer más difícil la operación de las redes criminales vinculadas con el narcotráfico y otras manifestaciones delictivas que lamentablemente operan en nuestros territorios. Le hemos sacado ventaja a nivel de la región a las posibles ayudas que vengan de los Estados Unidos, que es el que mayor énfasis hace ahora mismo hacia los países, no solo de América Central, sino hacia muchos países del sur en el tema de la transparencia, el combate a la narcoactividad y a la contención de ese fenómeno migratorio que en parte ha puesto de rodillas a la misma política de seguridad estadounidense, doctor? Creo que hemos podido articular en materia de patrullaje conjunto para tratar de detectar o impedir que se produzca ese flujo de drogas desde América del Sur hacia América del Norte, que utiliza nuestro territorio marítimo, terrestre, aéreo como ese corredor natural por el que fluyen las drogas hacia el principal mercado y después los flujos de dinero hacia los centros de producción. En lo que no hemos sido eficientes es en articular con los Estados Unidos políticas que reduzcan la demanda de drogas en ese país, ¿verdad? Porque en realidad, si no hubiera la demanda y una demanda creciente por consumo de drogas, pues obviamente no estarían los incentivos para que la narcoactividad se desarrolle y se desarrolle con las dinámicas que hemos visto durante las últimas décadas en nuestra región. Doctor, le agradezco su tiempo, muy amable nuevamente. Gracias por la invitación y un gran saludo a Julio y a usted, don Rosendo. Don Alberto Mora Román, sociólogo,
economista, coordinador del programa que analiza el estado de la región, al igual que aquí en nuestro país. Le agradecemos la participación al economista y académico nacional don Julio Raudales. Por su sintonía, muchas gracias.